Una tarde movida, absolutamente inesperada la noticia. Les puedo confirmar que de acuerdo con una fuente de la DEA con la que he trabajado de manera cercana en los últimos años, me confirma que Ismael El Mayo Zambada está detenido, está en Texas, Estados Unidos en este momento. Me recuerdan lo que me anunciaron el día 25, que estaba fuera del estado y que grabé un video donde digo, no estoy en el estado, pero a la distancia quiero expresar mi preocupación y mis condolencias. Pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado. Que esa fue la razón, quizá, el gancho, para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya. Para que no cunda la especulación en ese sentido, yo no estaba enterado, ni me fui porque estaba enterado, no. Yo no estaba enterado de esa reunión, ni estaba enterado, ni me invitaron, ni no tenían por qué hacerlo, porque ese tipo de reuniones yo no asisto, ni por supuesto asistí. No, pues tocó la casualidad que el día que sé que me fui, pues ocurrió esto. En la anterior conferencia de prensa relativa a los hechos donde perdiera la vida el maestro Héctor Manuel Bueno Ojeda, se dijo por parte nuestra que realizaríamos una investigación veraz, expedita y profesional. Se dijo también que informaríamos a la sociedad de los avances y hallazgos que nos arrojara dicha investigación. Sostuvimos como una hipótesis que estos habían ocurrido en la gasolinera que está en la Presita, y al llegar a surtir de combustible a su vehículo fueron interceptados por dos individuos del sexo masculino que llegaron a bordo de una motocicleta intentando despojarlos de su vehículo, que al oponer resistencia al maestro fue lesionado en ambas piernas por uno de los atacantes a la clínica SEMSI de esta ciudad, en donde poco después de haber ingresado le informaron que había fallecido. Como usted recuerda, nosotros cuando la Fiscalía del Estado presentó una serie de pruebas sobre un supuesto ataque al señor Cuen, demostramos que todo ese procedimiento no era legal, establecimos con toda precisión cada una de las responsabilidades de los que actuaron directamente en este caso, agentes de la policía, peritos, ministerios públicos, y presentamos ante un juez federal en Sinaloa toda la documentación y no la quiso aceptar. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Prácticamente se cumple un año desde aquel 25 de julio, en donde, pues para variar, un jueves, despertamos acá en Sinaloa con la noticia de que, pues, había otro evento de esos que normalmente ya, porque parece ser que cada jueves suceden, habían pues secuestrado, llevado. El detalle es que aparecía en Estados Unidos, en Texas, aparecía Ismael El Mayo Zambada, quien tiene una larga pero muy longeva trayectoria en el narcotráfico mexicano. Aparecía en Texas junto a Joaquín Guzmán López y en ese momento se empezaba a abrir las puertas del infierno acá en Sinaloa. Horas después también se dio la noticia de que habían pues balaceado en una gasolinera, eso fue lo primero que se supo, a el exrector y en ese entonces diputado federal electo Héctor Melesio Cuen Ojeda. Posteriormente fue que murió este personaje político. Hoy se cumplen un año y estamos en una situación totalmente fuera de cualquier
control. 2 meses después se abre este frente de guerra directamente entre los Guzmán y los Zambada, y en estos momentos no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Lo que sí podemos atestiguar es que la violencia sigue en una cúspide, y que por más visitas que haga el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, bueno, pues esto no mengua. Usted pudo ver ahí en el intro toda esta cronología desde que se da la noticia de pues ahora sí que secuestrada, o lo que haya sido, que fue la aparición de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. Hoy este va a ser el tema, y para ello le presento a mis compañeros y amigos, eh, Abel Jacobo Miller, ¿Qué tal? Buenas tardes. Aldo Montoya, ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Ricardo Arnulfo Mendoza. Un gusto saludarlos. Es una obviedad que a partir de ese 25 de julio, pues empezó a dar lo que ahora conocemos como la guerra entre estas facciones del cártel de Sinaloa, ese momento en el cual se sabe también que Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues fue asesinado. Se presenta una hipótesis, como lo vimos con esta entonces fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñones, el gobernador de este estado, Rubén Rocha Moya, pues manda un mensaje que no está en el estado, que anda en Estados Unidos, y a partir de ahí, bueno, pues viene todo esto que ya es historia. Andrés Manuel López Obrador dándole el abrazo de apoyo a Rubén Rocha Moya, lo que también ha hecho ahora la presidenta, y Alejandro Gertz Manero tirando por el suelo todo esto de la hipótesis de que a Héctor Melesio Cuen Ojeda lo habrían matado en una gasolinera. No es porque no haya sido ahí, no sabemos absolutamente qué pasó en realidad. Lo que sí sabemos es que la Fiscalía General de la República dijo que esa hipótesis era totalmente montada, a lo que se le llamó pues el montaje de la gasolinera, y ya de ahí pues se desató el infierno en el cual vivimos actualmente en Sinaloa. Ricardo, pues es una situación que lamentamos todos, principalmente las familias que tienen a seres queridos que están muertos o desaparecidos, más de 2,000, digamos, carros robados, 5,000 por ahí. Estamos viendo que ya se acercan a los 2,000 muertos, casi 3,000 desaparecidos. Es decir, es una locura lo que pasó a raíz de ese 25 de julio aquí en Sinaloa, Ricardo. Efectivamente, Bernardino, después del 25 de julio todo cambió en Sinaloa, hasta el lenguaje. Antes no se hablaba de un narcogobernador, ahora es común hablar de que en Sinaloa tenemos un narcogobernador. Se habla de una narcoguerra. Normalmente ya ese adjetivo de narco lo vemos en el vocabulario normal de los sinaloenses. Fue muy lamentable el homicidio del maestro Héctor Melesio Cuen, pero es mucho más lamentable que ya vayamos a cumplir un año de que se cometieron esos hechos y que no ha habido una respuesta ni de la Fiscalía del Estado de Sinaloa ni de la Fiscalía General de la República. Los abogados sabemos que la competencia es exclusivamente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pero por la importancia del caso, y además, como les había salido mal el montaje, la Fiscalía General de la República rescata la investigación y la mantiene congelada. Yo, pues, supongo como abogado y como sinaloense, de que si la Fiscalía General de la República atrajo esa investigación, no fue para que ella se hiciera cargo y investigara y castigara a nadie. Era más que nada para proteger las complicidades que había en ese homicidio. O sea, de ahí iban a salir muchas investigaciones que dijo la Fiscalía General de la República, controlada todavía
por Andrés Manuel López Obrador, de que esa investigación la hicieran ellos porque la pueden dirigir, encauzar a como a ellos les dé la gana. Vean en el intro el nerviosismo de la ex fiscal, ni siquiera le permite decir correctamente el nombre del maestro Héctor Melesio Cuen, dice Héctor Manuel Cuen Ojeda. Entonces, ¿cómo es posible que no pueda leer ni el nombre de la persona a la que hacía alusión esa conferencia de prensa? Efectivamente, también. En un hecho jurídico, digamos, si fuera estrictamente jurídico, bueno, pues entonces ahí sería otra persona a la que se refiere la fiscal, porque pues casi son los mismos nombres, pero al decir Manuel, pues se refiere totalmente a otra persona. Sí, efectivamente. Pero decimos, fue un error, fue el nerviosismo de ella. Y después de esa fecha, que se desató esta también llamada narcoguerra, hemos visto cómo Sinaloa se encuentra totalmente militarizado. ¿Por qué digo que está totalmente militarizado? Porque son en número, son más las fuerzas federales que se encuentran operando en Sinaloa que las fuerzas estatales y municipales. Pero lo que lamentamos mucho, todos los sinaloenses, es que no haya habido un eficaz trabajo. Estamos igual que antes o peor que antes. Hemos visto cosas muy fuertes que están dañando la salud mental, están dañando lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? La economía, todo lo que está dañando esta narcoguerra. Y viene la presidenta de México, viene Omar García Harfuch y se van, pero dejan todo igual o peor. Es indudable que los están dejando a los dos cárteles que se destrocen entre ellos mismos para luego aparecer el gobierno a decir, ya se pusieron en paz, es gracias a la estrategia del gobierno federal. Pero los sinaloenses lo tenemos muy claro, nos dejaron y nos están dejando solos en todos los aspectos. Ahí están los productores agrícolas en el Palacio de Gobierno protestando porque no les han pagado un dinero que se le debe desde el año pasado. Ahí están los del sector salud cuando vino la presidenta protestando porque no tienen medicamento, no tienen con qué curar a la gente. Y a donde vaya va a haber quejas. Entonces, creo yo que es importante que lo reflexionemos, que lo analicemos muy bien para que la gente vaya despertando su conciencia y vayamos buscando la solución, porque la solución no la tiene el gobierno. En este momento, Abel, pues, ¿qué decir de toda esta violencia? Como dice Ricardo, pues lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, como también es esta adicción que tiene el gobierno, principalmente el secretario de gobierno, Feliciano Castro, en leer estos boletines que, según él, dan cuenta del trabajo del gobierno. Incluso hace unos días él salió a decir que había tantos y tantos informes y que le habían hecho tantas y tantas preguntas, pero es simple y sencillamente leer un boletín que lo único que te dice es que hay más muertos, que hay más violencia y que hay un desgobierno y que el que menos interés tiene en eso, pues es el gobierno de Rubén Rocha Moya y el de todos ellos, Abel. Mira, yo voy a cumplir 53 años el mes que viene y en mis 53 años de vida nunca había visto un gobierno tan inútil, tan inepto, tan simulador como los actuales, ¿no? Y mira que me ha tocado vivir los peores años del PRI, ¿no? Entonces eso ya es mucho decir. Sobre la introducción de los videos del programa, imagínate, nosotros como sociedad hemos permitido que una autoridad a la que se le ha comprobado que cometió un montaje siga siendo autoridad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos parte de la responsabilidad porque no hemos sido capaces de destituir a una autoridad a la que se le ha comprobado que ha sido capaz de fabricar un montaje. Aquí hay muchas cosas siniestras en esto, ¿no? Porque, fíjate, reúnen
un personaje de peso tuvo que haber reunido a dos políticos, bueno, un político y a un personaje del medio del narcotráfico de peso, vaya, un personaje muy pesado, para que pudieran estar los dos juntos en un solo lugar, ¿no? Solamente los pudo haber reunido un personaje de peso. No hay otra, no, por donde más que le busquen. Ahora, la muerte de Cuen dicen que fue, o el montaje dice que fue en un intento de asalto por quitarle su vehículo en una gasolinera, que desde que vimos ese video nos dimos cuenta que era un cochinero. ¿Por qué sacaron ese video? Porque el Mayo sacó una carta en donde él dice que estaba en esa reunión donde él fue, estaba el diputado federal. Entonces, si te das cuenta, estos se movieron rápido para tratar de hacer un montaje porque ya habían sido exhibidos a través de una carta del Mayo. Si no, no hubieran sacado ni el video, ¿no? Que lo tuvieron que sacar rápido, mal hecho, y que después se les demostró a través de la Fiscalía General de la República, pues que era un montaje. Entonces, si te das cuenta, todo esto está siniestro. Rocha dijo o se justificó que curiosamente ese día él había ido a Estados Unidos. Yo, en lo personal, no he visto un pasaporte sellado, no he visto un comprobante de peso en que en realidad él haya estado en Estados Unidos. El motivo que él manejó fue hasta irrisorio e increíble, el decir que fue a ver un sobrino que nunca en su vida había visto, o sea, de veras que nos tachan de pendejos, esa es la palabra, ¿no? De pendejos, creen que todos somos pendejos. Y te lo puedo decir, todavía es algo que no se ha resuelto, ya se va a cumplir un año, y la pregunta aquí es, ¿dónde está Sara Bruna? ¿Dónde? O sea, nadie sabe dónde está la exfiscal, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa señora? Esa señora tiene información clave de este asunto. Porque en ese caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen y pues la captura, secuestro, lo que haya sido, la entrega de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades gringas, son como dos, digamos, caminos que llevan al mismo lugar en México: la corrupción, la complicidad, los ajustes de cuentas, las envidias, los odios, porque pues cuando dice el gobernador que se fue en un avión que le pertenece al empresario de la carne Jesús Vizcarra, pues cómo no acordarnos de ese momento en que le dice Mario López Valdés, lo único en ese debate, lo único por la gobernatura, lo único que le pido es que me diga si es o no compadre del Mayo Zambada. Aldo. Sí, y es todo este tramo de corrupción gubernamental con el crimen organizado, pues se vive actualmente en el gobierno federal, ¿no? También. El, el jueves ese 25 de julio, pues en la tarde, mediodía más o menos, empezamos con esa noticia que empezó como rumor sobre la llegada de Ismael El Mayo Zambada a territorio gringo, y todo el mundo se preguntaba por qué se entregó o qué pasó, ¿no? Por la noche nos enterábamos del fallecimiento del maestro Héctor Melesio Cuen y que había sido un asalto en una gasolinera. Hay que recordar también, por ejemplo, en el video que tenemos en el intro de Sara Bruna, donde se ve totalmente perdida, que no sabe ni siquiera qué va a decir porque comete muchos errores durante esa conferencia de prensa. Hay una conferencia de prensa previa donde da el dato de que al maestro Cuen le habían dado 4 balazos en las piernas. Esa fue la primera vez que dijo eso, ¿no? Unos días antes de todo este rollo de la carta que sacó Ismael El Mayo Zambada, que se publicó el 10 de agosto, justamente un día que venía Andrés Manuel López Obrador aquí a Culiacán a inaugurar el nuevo Hospital General, ¿no? Ahí, ya cayendo en todo el montaje de la gasolinera, pues vemos que pues ni disparos hay, ¿no? O sea, es como que un susto, se arranca la camioneta, etcétera, ¿no? ¿Qué digo? De ese tema del montaje ya hemos hablado muchísimo, pero sí
son cuestiones importantes saber, como dice Abel, dónde está la fiscal Sara Bruna Quiñones. Hay que recordar también otro pedacito por ahí donde primero había dicho Rocha que él le había pedido la renuncia a Sara Bruna debido a esta investigación, ya que la Fiscalía General de la República fue la que dijo que pues no, que en realidad no sucedieron las cosas así, que el asesinato del maestro Cuen no fue ahí en la gasolinera, sino en Huertos del Pedregal. Y después el gobernador dice, no, yo le recomendé renunciar, ¿no? Pero así han sido varios personajes de la política que también se han ido del gobierno de Rocha. Y digo, pues también ha sacado a varios personajes de la política como a Ferreiro, como al Químico Benítez y ahora a Vargas Landeros, y al que se le sume, ¿no? Porque pues ahora en la política sinaloense prácticamente está sin contrapesos, ¿no? El maestro Cuen a través de su podcast que daba una o dos veces por semana, creo que era el contrapeso ese político que tenía aquí en Sinaloa y que pues al final terminó en esta tragedia el 25 de julio pasado, ¿no? Oye, Aldo, y por cierto, en ese podcast el maestro dijo que si a él le pasaba algo, Ajá, le responsabilizaba al gobierno, ¿no? así es. Entonces, pues de ahí, a partir de ese 25 de julio, pues como decía Bernardino, se soltaron los demonios y es hora que todavía siguen en las calles, ¿no? Después de ese 25 de julio se rompe totalmente todo lo que es la poca credibilidad que había tanto en el gobierno local como en el gobierno federal, pero también se da a la luz este parto entre el gobierno de Estados Unidos y los narcotraficantes mexicanos, porque si bien señala a los narcotraficantes como terroristas el gobierno de Trump, pues también los protege dándoles toda una serie de situaciones favorables judicialmente para convertirlos como en aliados de ellos para cualquier tipo de componendas o intereses que le convengan a los gringos. Y en este momento creo que es lo único que podemos decir claramente es lo que parió ese 25 de julio después de todas estas tragedias que sucedieron, Ricardo. Yo estoy seguro que tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México, la misma Fiscalía del Estado conoce la verdad de lo que pasó aquel 25 de julio en los Huertos del Pedregal. Pero en este momento no les conviene hacerlo público porque cada quien busca sacarle provecho a esos hechos que lamentablemente sucedieron aquí en Sinaloa. Estados Unidos le está sacando provecho, pues bueno, pues a través de los aranceles. Mientras no me controles la violencia, el terrorismo, el fentanilo, yo te pongo aranceles y eso lo estamos pagando los mexicanos. El gobierno de México pues se hace que muy digno, muy soberano y de que Estados Unidos no puede intervenir aquí, pues ellos mantienen encapsulada esa información porque están involucrados ellos mismos, pues. En el tema del narcogobierno que tenemos, indudablemente, está coludido Andrés Manuel López Obrador, está coludido el doctor Rubén Rocha Moya, y eso es lo que lo llevó a programar esa reunión en donde yo no le creo a Rubén Rocha Moya que ese día él haya estado allá en los Estados Unidos. O sea, no lo justifica, no lo comprueba y además no tiene razón de ser que un gobernador, nada más porque quiere ir a conocer a un sobrino, como decía Abel, que nunca lo ha visto en su vida, ese día exactamente de la reunión le dieron muchas ganas de ir a verlo, cuando sabemos lo que hemos tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, sabemos el procedimiento para entrar y para salir de Estados Unidos. Y nunca él, en una conferencia de las que hace cada semana, se ha dignado presentar documentos que demuestre para que la sociedad no sospeche de él, porque mientras él no compruebe, y claro, con el aval de Estados Unidos, porque nos pueden salir con documentos apócrifos, pero que esa información y la documentación que presente corroborada con Estados Unidos, bueno, pues ya nadie puede decir que él está involucrado en el homicidio
de el maestro Héctor Melesio Cuen. Yo creo que va a pasar tiempo para que esto suceda, para que Estados Unidos haga público lo que le haya dicho ya el señor Ismael Zambada, para que la Fiscalía General de la República sea obligada, no sé cómo, porque lo decía ahorita Aldo, de que la oposición pues no la vemos por ningún lado. Ya hay manifestaciones en contra de ellos, de que por qué no están asumiendo el papel de oposición en temas pues tan importantes, ¿no? Como la inseguridad, la economía, el hundimiento de este país, donde el presupuesto público ya no se está utilizando en beneficio del pueblo. El presupuesto público se está utilizando para financiar esas obras que están ocasionando pérdidas en su funcionamiento. Ya teníamos a Pemex, teníamos a Comisión Federal de Electricidad, pues ahora tenemos al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, al aeropuerto, que hay que estarles inyectando dinero público porque no generan ganancias. Y eso hace pues que esté profundizándose cada día más la crisis económica y que esto va a estallar. Todavía no hemos tocado fondo. Por eso yo considero que no va a tardar mucho tiempo, porque tampoco a Estados Unidos le conviene que México se hunda. Hay muchos intereses de parte de ellos. Y tampoco los mexicanos, los sinaloenses, vamos a esperar hundirnos. Tiene que haber oportunidad. Y yo creo que si el gobierno no resuelve esto en poco tiempo, pues a los sinaloenses y a los mexicanos lo vamos a resolver en las elecciones del 2027. Lo que pasa en Sinaloa con su gobernador, bueno, pues es como la punta del iceberg, pero en todos los estados nos encontramos la misma estampa, la misma película, y es que Morena, al recibir tanto dinero de todos estos grupos criminales como narcotráfico, el huachicol, el cobro de piso, los migrantes, o sea, al hacer una bolsa y un botín de todo esto que fue la delincuencia organizada en época de Andrés Manuel López Obrador, y todavía lo que ahorita, los remanentes y las nuevas alianzas de ahorita, pues es una situación que tiene del cuello a todo el país, y en algunos lugares como Sinaloa, como Tamaulipas, como Tabasco, Veracruz, se ve plenamente que la operación política del grupo de Morena, pues es tan evidente que hasta ellos mismos no saben cómo salir del ojo público y sobre todo de la mira de Estados Unidos, que son los que pues los pueden poner en la cárcel allá en Estados Unidos, no aquí. Abel. Bueno, es que está bien ser cochi, pero no tan trompudo, cabrón. O sea, estos amigos se metieron de lleno a la corrupción, o sea, se enfermaron de poder, han robado a manos llenas, o sea, han hecho tanto desmadre que es imposible tapar tanto cochinero, ¿no? Entonces, me han preguntado, oiga, maestro, ¿pero por qué no se ha podido remover a Rocha? Bueno, pues es que hay que ver los intereses económicos, ¿verdad? Que ha movido Rocha a favor hacia el gobierno federal. Por eso él no lo van a mover. Nomás hay que tener presente un dato bien importante. ¿Cuántas veces vino el presidente a visitar Badiraguato, hombre? No, o sea, oye, Abel, ahí está la clave. Y esta puerta trasera de salir a Estados Unidos y allá quedar como testigo, colaborador o protegido, pues es para todos, para todo aquel que quiera llevar información, y pues por supuesto, esa información tiene que ver con muchísimo dinero y poder de acá del país. Claro, Estados Unidos va a utilizar esa información para como mejor le convenga, ¿no? O sea, simplemente pues va a tener en sus manos el poder jalar hilos de ciertos políticos aquí en México, ¿verdad? Para los intereses de ellos, ¿no? Entonces, pues el secretario el exsecretario de Tabasco aparezca por allá o aparezca muerto, ¿no? Porque pues parece que no tiene otra salida. Según está ahorita en España el amigo, no, ojalá lo agarren y vivo, ojalá lo agarren y vivo. Aldo, pues 25 de julio es en 2 días, y hasta ahorita
todavía no sabemos qué fue lo que pasó, si a Ismael El Mayo Zambada se lo llevaron en contra de su voluntad o si él pactó alguna entrega o qué fue lo que pasó, porque hasta los mismos gringos le han permitido demorar el juicio, no presentante al del juez, para que por ahí primero empiece Ovidio a cantar, luego otro, y a irse acomodando. Es decir, pareciera que los mexicanos estamos a las expensas de lo que diga el gobierno gringo con toda la información que tiene. Sí, ¿no? Y creo que a Estados Unidos ese día 25 de julio, pues le cayó oro sin buscarlo, ¿no? O sea, encontraron un oro sin buscarlo. Pero, pues, los abogados, pues ya hemos visto, platicamos la semana pasada sobre este Jeffrey Leishman, que pues ha señalado al gobierno de México de ser parte del crimen organizado, ¿no? Incluso señalando directamente a la presidenta Sheinbaum como ese lazo o enlace hacia ellos. Y pues ahora Estados Unidos, pues ellos prácticamente están dictando las leyes aquí en México, ¿no? Porque prácticamente nos tienen, bueno, tienen al gobierno federal de un hilo hacia donde lo que yo diga se va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está pegando en dos partes, ¿no? En una es en el bolsillo, porque parando el campo sinaloense, que ahorita con el cuota compensatoria, no es arancel, de la cuota compensatoria al tomate del 17,09%, pues a los productores aquí les vas a dar en la madre. Ya le diste el año pasado en la madre a los productores de maíz. Actualmente también hay por ahí productores de maíz quejándose en las puertas de Palacio de Gobierno de que no les han pagado esos bonos extras que el gobierno de Sinaloa les había prometido. Según dijo el gobernador, que ya se habían reunido con ellos y que ya habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, los productores seguían, al menos hasta ahorita que me entero, que seguían allá fuera del palacio. Entonces, vivimos en una época, política bastante, este, pues, en incógnita, porque ya no sabemos qué va a pasar en el día de mañana, ¿no? O sea, este gobierno, pues, se han abierto bastantes cajas en los últimos días que pues ya no hayan ni qué hacer para tapar los hoyos de esta corrupción. O sea, vimos que el escándalo del secretario Adán Augusto, y ya ahorita están tapando con otra cosa y culpando obviamente a Calderón, ¿no? Y luego el viaje de Monreal a España, ya lo regañó la presidenta. Entonces, pues digo, también Andrés Manuel tenía esa conferencia mañanera donde pues se cuenta que es una tapadera así de que de aquí para acá no vean, ¿no? Entonces, de para atrás, no vean lo de atrás, porque pues esa es la especialidad de Morena, y todo el mundo le aprendió perfectamente bien a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, habemos y hay personas que pues tienen ese nivel de pensamiento, que pues ya no se tragan todo este tipo de maromas, ¿no? Estamos llegando al final de este programa, 25 de julio de 2025. Estamos a 2 días de que se cumpla un año. Y le pregunto, a un año de esos acontecimientos en Huertos del Pedregal y a 4 años del gobierno de Rubén Rocha Moya, ¿cómo llegó? ¿Con quiénes llegaron? Y todo el pleito que tenía con el asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda, que todo el mundo lo pudimos constatar, porque pues siempre lo ventiló el gobernador y también el mismo asesinado Héctor Cuen. A ese año, a un año, ¿quiénes son los responsables de lo que está pasando aquí en Sinaloa? Atrévase a pensar, reflexione nada más acerca de eso, porque seguimos en una violencia que parece no tiene límites ni se avisora un final en corto plazo. Ojalá y me equivoque y pronto pues llegue una paz a Sinaloa, aunque esas paz dicen que es una paz narca o como sea, pero
Al fin y al cabo, estamos en una guerra y cómo no añorar los momentos de paz. Un año del asesinato y de la entrega o lo que haya sido con Ismael El Mayo Zambada. Gracias, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.